El día de hoy vamos a hablar de una temática súper importante para entender el equilibrio de cuerpo rígido en dos dimensiones. Estamos hablando de la temática de momentos que va asociado con el análisis rotacional de los cuerpos. Quien les habla es la ingeniera Noemi Bustacara. Entonces, vamos a empezar con una parte de con qué podemos asociar un momento. Entonces, vamos a decir que un momento se puede asociar con un giro que se va a producir al aplicar una fuerza con respecto a un punto. Para entenderlo mejor, vamos a observar la siguiente figura. Supongamos que usted quiere apretar esa tuerca que está ya ubicada en A. Usted lo va a hacer por medio de una llave, porque es la herramienta más adecuada para hacerlo. Pero lo que busca es que en el extremo de esa llave usted pueda aplicar una fuerza con respecto a un radio que algunos llaman palanca, precisamente para que esa tuerca empiece a girar. Entonces, como dijimos, el momento se puede asociar con ¿qué? Con un giro. Ahora, hablemos de la parte ya de la matemática, o sea, de la fórmula, por decirlo así, para encontrar un momento. Entonces, el momento de una fuerza respecto a un punto, respecto a un eje, es una medida de la tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo alrededor de un punto o un eje, tal cual lo veíamos en la llave. Ahora, el momento es un vector, por lo tanto vamos a decir que tiene magnitud, dirección y sentido. Y lo vamos a anotar con una M mayúscula y va a ser el producto cruz entre un vector R y un vector F llamado fuerza. Pero vamos a seguir con la llave para poder entenderlo mejor. Supongamos que tenemos la llave y usted quiere, como dijimos, apretar esa tuerca que está allá ubicada en ese puntico A. Lo primero que va a hacer es aplicar una fuerza F, tal y como se muestra acá. Y esa fuerza F va a tener componente en X y componente en Y. ¿Qué va a pasar con esa llave y con la tuerca? Bueno, cuando se aplica esa fuerza en el mango, ¿cierto? De la llave, en el extremo de ese mango de la llave, dice que el tornillo o la tuerca empieza a girar alrededor del punto A. ¿En qué sentido? En sentido horario. Usted observará que esto empieza a girar en sentido horario y va a estar rodeando al eje Z. ¿Cómo así? Entonces usted aplicó la fuerza ya F y cierto que la llave empezó a girar de esta manera. Ella gira así, sentido horario. Pero además de que empieza a girar, ¿qué pasa con la tuerca? Aparte de que gira. Bueno, el propósito de usted es que la tuerca, pues apretar la tuerca. Y eso obliga a que la tuerca también se desplace. Si usted observa, la tuerca empezará a irse, bueno, acá está un poquito exagerado por decirlo así, pero usted va a observar que la tuerca se va a ir en el eje Z negativo. ¿Debido a qué? Al momento. Entonces recuerden que el momento es un vector, por lo tanto va a representarse por medio de una flecha y va a tener magnitud, dirección y sentido. Entonces noten que cuando usted aplica la fuerza, como está ahí mostrada en la pantalla, el giro es en sentido de las manecillas del reloj. Y cuando es en sentido de las manecillas del reloj, él se desplaza hacia el negativo del Z. Por el contrario, si usted no quisiera apretar la tuerca, sino soltarla, la tuerca no iría hacia el negativo, sino hacia el positivo de Z. Entonces, con esta pequeña explicación conceptual, es obvio y entendible que tenemos que hacer ejercicios para comprender mucho mejor esta temática. Vamos a tener tres consideraciones para resolver este tipo de problemas. Primero, la primera consideración es que para que se produzca un giro, es decir, un momento, se debe tener en cuenta que entre el radio de giro y la fuerza debe mantenerse perpendicularidad, es decir, 90 grados. ¿Cómo así? Vamos a volver acá a la llave. Resulta que si usted tiene esta llave y usted le está aplicando una fuerza de este tipo, decíamos que tiene componente en X y componente en Y. Pero si observa X, la componente en X, lo que va a hacer es trasladar la llave, en este caso hacia la izquierda. Realmente no está produciendo el giro. Lo que está produciendo el giro es la componente en Y. Por lo tanto, de ahí es que necesitamos que entre el radio de giro y la fuerza haya perpendicularidad. De esa manera el momento va a ser más efectivo y se va a lograr un mejor torque, que algunos llaman. Aunque, pues acá, con los ejercicios vamos a darnos cuenta que no siempre que hablamos de momentos es necesariamente que es un torque.
Ahora, la segunda consideración que debemos tener en cuenta para que se cumpla la primera es que cuando el radio de giro es vertical, es decir, usted tiene la palanca, digamos, de la llave en este caso, es vertical, lo vas a asociar con fuerzas horizontales. Pero por el contrario, cuando el radio de giro es horizontal, como estaba pasando en nuestra figura, lo vas a asociar con fuerzas verticales. ¿Para qué? Para que se mantenga esa perpendicularidad o 90 grados. Por lo tanto, vamos a sacar en este curso esta consideración. Para fuerzas verticales, distancias horizontales. Y para fuerzas horizontales, distancias verticales. Todo buscando que haya que 90 grados. Y una tercera, que fue lo que vimos que el efecto físico que pasaba con la llave, que es que por convención, ¿sí? Y pues para tener como una especie de regla acá para poder hacer el análisis de signos y demás, vamos a decir que si el momento que se produce o está girando en sentido horario, para nosotros va a ser negativo. Que si por el contrario se produce en sentido antihorario, va a ser positivo, que era lo que vimos en la llave, ¿verdad? La llave se estaba apretando, estaba girando en sentido de las manecillas del reloj, pero su desplazamiento estaba en el eje Z negativo, cosa diferente si la quisiéramos soltar. Ahora, ya con esta pequeña introducción conceptual, pues vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios para poder entender mucho mejor esta temática y entender todo el análisis rotacional más adelante de un cuerpo rígido por medio del equilibrio precisamente de cuerpos rígidos basados en el análisis rotacional de ellos. Entonces, por ahora, los invito a que vean el ejercicio siguiente del análisis de momentos para poder entender mucho mejor esta temática.